Bien, en esta ocasión les voy a explicar la página 101 del libro de texto de octavo grado. Dice demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Un teorema es una demostración matemática que se hace en base a procesos algorítmicos o en base a una lógica matemática. Entonces, fíjense que aquí dice se quiere demostrar que el ángulo D es el ángulo externo del ángulo C, es decir, está fuera del triángulo, miren, y que el ángulo D va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos del triángulo opuestos a este ángulo, al ángulo en mención, es decir, al ángulo D. Entonces, el término matemático sería los no adyacentes a este ángulo. Entonces, recuerden que la palabra adyacente significa a la par de, no tienen que estar a la par, entonces lógicamente van a ser los opuestos. Ahora, si ustedes se fijan, aquí dice, la recta N es paralela ¿a quién? A la recta M. Entonces aquí la respuesta va a ser la M. Luego dice, el ángulo Q es igual al ángulo B por ser. Si ustedes se fijan, el ángulo Q y el ángulo B son alternos internos, ¿sí? Porque tenemos el lado de BC que se convierte en la secante de las paralelas en este caso. Entonces el Q está a un lado y el ángulo B está al otro lado, pero dentro de las paralelas. Quiere decir que por ser alternos internos, entonces aquí vamos a poner alternos internos, por ser alternos internos. Entonces lo dejamos así. Y ahora dice aquí el ángulo R por ser correspondientes entre paralelas. Entonces nos fijamos en el ángulo R, su correspondiente sería el ángulo A, ¿sí? Entonces venimos y decimos que va a ser correspondiente con el ángulo A. Y luego aquí ya me dice el ángulo D es igual al ángulo Q más R, o sea, el ángulo D, que recuerden que el ángulo D era es este, ¿verdad? Entonces, este ángulo es igual a la suma del ángulo B más el ángulo A por aseveraciones que hicimos aquí. Muy bien. Ahora lo que me dice, aquí está la afirmación, por tanto la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes. Bien, entonces dice, busca otra forma para demostrar el teorema. Puedes utilizar la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es el ángulo A, B y C, nos va a dar 180 grados por definición. Entonces escribimos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180 grados. Ahora, quiero que se fijen que aquí, en el ángulo C más el ángulo D, son suplementarios, es decir, se me forma un medio círculo. Entonces, ángulos suplementarios es igual a 180 grados. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a escribir aquí que esto nos da 180 grados. Ahora, vamos a tomar de base el ángulo C. El ángulo C, ¿a qué es igual? Es igual a 180 menos el ángulo D, que es el que queremos calcular, ¿verdad? Entonces vamos a describir que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo D. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esta igualdad, que es el ángulo C, es igual a 180 menos el ángulo D, y lo vamos a escribir aquí. En vez del ángulo C, vamos a escribir su equivalencia. Entonces nos quedaría de esta manera. Ángulo A más el ángulo B más 180 grados menos el ángulo D.
Es decir, en vez del ángulo C puse la equivalencia. Esto sería igual a 180 grados. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, como lo que queremos demostrar es que el ángulo D es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes que son internos del triángulo, entonces yo voy a despejar el ángulo D. ¿Sí? Lo despejo. Como aquí está negativo, me conviene pasarlo al miembro derecho. Y es igual, no importa que quede en el lado derecho o en el miembro izquierdo, no, es lo mismo. Entonces sería, al pasarlo va a quedar positivo y este 180 que está positivo lo vamos a pasar al miembro izquierdo. Si está positivo pasa a negativo. Entonces me va a quedar el ángulo A más el ángulo B más 180 grados menos 180 en este caso. Va a ser igual al ángulo D. Al ángulo D. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tengo 180 menos 180. Entonces vamos a decir que se eliminan. Nos daría 0. Y si ustedes se fijan, el ángulo D va a ser igual al ángulo A más B. Es decir, al final llegamos a la misma respuesta. Ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo D. Muy bien, entonces quiere decir que al final me da la misma respuesta que hicimos por construcción. Miren, el ángulo D es igual al ángulo B más el ángulo A. Llegamos a la misma respuesta, entonces esto sería una manera de cómo resolver el numeral 2. Gracias, espero les sirva.